de duelo. Hola chicas, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y con nuestra psicóloga estrella Laila, que nos tiene bien emocionadas en este tema. Y si te lo perdiste, híjole, de verdad, no sabes todo lo que se removió aquí. Y antes de dar comienzo, quiero mencionar a nuestro patrocinador, el café Mi Tierra, que está delicioso. ¿Cuántos ya tiene su cafecito? ¡Salud! ¿Está rico? Sí. Muchas gracias. Café Mi Tierra por hacer nuestras tardes de café terapéutico una delicia. Bueno, comenzamos porque estamos ansiosas por seguir con este proceso tan padrísimo. Gracias, chicas. Gracias. Bueno, pues salud con nuestro cafecito, ¿verdad? Que está delicioso. Bueno, la sesión pasada pues trabajamos un montón de cosas y hablamos de un montón de cosas y estuvo bastante intenso, bastante liberador. Conocimos en primera instancia información sobre qué es el duelo, por qué esta añoranza, ¿verdad? Cuando una persona deja de estar o cuando un proceso nos invita a cambiar. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación, este cambio de vida, este cambio de expectativas, esta nueva forma de existir, ¿no? Y junto con eso, pues toda la sintomatología que platicábamos, que ya está diagnosticable, que ya está clasificada para que sea pues con una atención más específica y que afortunadamente esto pues ya está así, ¿no? Para poderlo trabajar de una manera mucho más amplia, más clara y más puntual. Pero hoy quiero platicarles un poco de los tratamientos, porque la vez pasada hablamos del qué es esto del duelo. Y entonces entramos en tema y entramos ya después en las actividades a trabajar algunas de las cosas que ahorita les voy a platicar. El día de hoy les quiero mencionar nada más como así a grandes rasgos qué es este tratamiento o cómo se aborda. Hay muchas formas de abordar el duelo desde muchos diferentes ángulos. El día de hoy yo escogí la terapia cognitivo-conductual, que es algo que ya hemos estado platicando anteriormente, que ya ustedes también conocen, ya han entendido cómo se trabaja, ya saben más o menos como el ABC de esta terapia, ¿no? Entonces, vamos a entender que la terapia cognitivo-conductual es una de las más sustentadas científicamente para su tratamiento. Y en el tratamiento del duelo complicado, pues también se trabaja con ello, ¿no? Hay fases para abordar este tema. La primera fase es la fase de evaluación. O bueno, primero, antes de entrar a las fases, primero es una evaluación. La evaluación es como entrar a este diagnóstico, ¿no? De qué es lo que tú sientes, qué tan intenso es este dolor, cuánto tiempo tienes este dolor, desde cuándo es que tú has vivido esta situación de pérdida y cómo te ha impactado en tu vida, ¿no? En cada área de tu vida. Y en base a eso, a evaluar estos parámetros de criterios de diagnóstico, es que podemos decir si ya es que traemos un duelo complicado o es solamente una situación de duelo no complicado, ¿verdad? Aquí ya no voy a decir normal o no normal, porque bueno, pues al final de cuentas pudimos entender la vez pasada que cada quien puede llevar su duelo de una forma muy específica, muy particular, muy propia, y que no por eso quiere decir que no estés pasando un duelo. Que incluso también puede ser que hay unos que pasen un duelo de una forma más rápida que otros, y eso no quita que no estés viviendo un duelo. Y hay otros que tardamos más, que tenemos que hacer algún trabajo o incluso estar en un proceso de terapia. Pero al final de cuentas, pues tenemos que ver que para poder evaluarnos, pues sí tenemos que entrar en ciertos criterios, ¿no? Y es en esa parte de la evaluación, es cuando vas con el psiquiatra o con el psicólogo y te pone algún test, como los que yo les he puesto a ustedes, y les hace preguntas, normalmente para diferenciar si es que hay una depresión que ya está comórbida, o sea, que está agregada a este trastorno o a este diagnóstico de duelo complicado,
o si hay algún trastorno de trauma o de ansiedad o de estrés, que básicamente lo va a haber, ¿verdad? Del estrés, porque es parte de este cambio, de esta transición. Cuando estamos en un proceso de duelo, entramos en un estrés porque toda nuestra vida se ve trastocada y tenemos que movernos de donde estamos, ¿no? Entonces, eso, al final de cuentas, pues es algo que nos causa mucho estrés. Entonces, esta evaluación es para diferenciar esto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que trabajar, en dónde nos vamos a enfocar y cómo empezar, ¿no? O incluso saber si realmente es que estás teniendo un duelo complicado o no, o solo estás entrando en un duelo no complicado y solo es cuestión de que lo vayas procesando de una forma personal, particular, con tus propios recursos, sin necesidad de la terapia o incluso de ningún medicamento, ¿no? Después de que te evalúan, la siguiente etapa sería la fase descriptiva. La fase descriptiva es lo que hicimos la sesión pasada. Sin revelar acá nuestras redes sociales, porque las que se lo perdieron, pues ya se lo perdieron, ¿verdad? Pero aquí el asunto es que en esta fase, tú con tus propias palabras, le pones el nombre a esta pérdida. Puedes nombrar lo que te está pasando con los recursos que tú tienes, o sea, con lo que tú sabes, con lo que conoces, con la experiencia que la vida te ha dado. Tú le das ese nombre y buscas una explicación o una narrativa, una historia que te sea congruente a ti de esta situación, de esta pérdida. Y en el manual de diagnósticos se habla en el duelo complicado específicamente solo por la muerte de un ser querido. Esto es importante mencionarlo, ¿no? Porque no todos los duelos complicados diagnosticados tienen que ser por otra causa, aunque sabemos que los duelos se presentan por estas otras causas, ¿no? Pero el clínicamente diagnosticable es solo por una persona que ha fallecido. Entonces, bueno, el punto aquí es que en esta fase descriptiva, pues tú nombras esto que te está pasando, le das esa narrativa, esta historia. Es como cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y qué te pasó? Y entonces tú dices, traigo esto, y lo empiezas a relatar o a contar, y ya eso es una fase de ponerle nombre, ¿no? Junto con el proceso de terapia, esta fase de ponerle nombre a las cosas, pues viene también agregado con educación psicológica, que es darte información básicamente de qué es estos procesos de duelo, cómo se ve el proceso de duelo, qué es esperable, qué puedes decir, cuáles son los tratamientos, cuáles son las diferentes etapas, si estás con un psiquiatra, pues qué medicamentos son oportunos, qué diagnósticos o qué trastornos se pueden conjugar con eso, ¿no? Como la depresión, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático. Y darte toda esta información, pues para que tú tengas más elementos para explicarte qué te está pasando, ¿no? Junto con eso, pues también pudiera ser que si hay alguna parte de tu vida que te ayude a explicarte mejor, como la parte espiritual, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es esta experiencia que yo estoy viviendo? Pues la agregas a esto, ¿no? Y le vamos como agregando más elementos que te ayuden a entender esta experiencia que estás viviendo, ¿no? Que normalmente nos cuesta trabajo ponerle nombre porque primero nos saca de base, nos revuelca la ola y ya no sabemos de dónde estamos parados, ¿no? Y eso nos ayuda como a plantarnos de nuevo y decir, ok, estoy atravesando por esta experiencia que se llama así y que en lo general puede verse así y así y así y puedo esperar esto y tiene estos tratamientos, ¿no? A grandes rasgos. La siguiente fase es la fase explicativa, que es aquí donde identificamos o el terapeuta junto con el paciente vamos explorando estas creencias que están distorsionadas. ¿Se acuerdan de las creencias distorsionadas que hablábamos en el tema de la depresión? Cuando hay estas ideas que son como base, que te hacen traer como una fuga en tus archivos, ¿no? Como un error
de archivo, en donde a lo mejor tú tienes una creencia que no necesariamente está basada en la realidad o está basada en tu etapa actual, pero la traes ahí, ¿no? Y traes esta creencia, y en este caso, en el duelo, pues también arrastramos con un montón de creencias, ¿no? Culpas, miedos, ansiedades, ideas de que no voy a poder sobrevivir sin esta persona, o que esta etapa va a ser la peor de mi vida, o que esto va a durar para siempre, o ideas de este tipo. En la consulta lo vamos como escarbando, revisando, cuestionando y viendo, a ver, qué tan basado en la realidad está esto, ¿no? ¿Es verdad que esto fue tu culpa? ¿Hasta dónde es que fue tu culpa? ¿Siempre será tu culpa o habrá otros elementos que expliquen esta experiencia? ¿O será que nunca vas a poder vivir feliz de nuevo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde esto es realidad, no? ¿Qué otros ejemplos hay de vida? ¿En qué otros momentos de tu vida has tenido oportunidad de enfrentarte a cosas difíciles y lo has logrado? Bueno, como encontrar cosas que contradigan o que pongan en duda, en cuestión, estas creencias de base, ¿no? Para como flexibilizarnos y entonces decir, ok, bueno, tal vez sí voy a poder, tal vez no voy a pasar así toda la vida, o no van a ser años, o a lo mejor esta experiencia sí me va a transformar y voy a reconstruir mi vida de otra manera y podré estar bien en algún momento, ¿no? No quiere decir que voy a ser la misma, pero sí voy a poder ser feliz en algún punto. Y ahí se va dando ese momento, en esa fase descriptiva, explicativa. Ahí también pues estamos como agregando esta parte de que cuando nosotros tenemos esta experiencia, pues nos cuestionamos absolutamente todas nuestras creencias, ¿no? O sea, este es el momento en el que la vida nos dice, a ver, ¿de qué estás hecha? Y todas estas creencias que tú tenías en tu cabeza se ven trastocadas y movidas. Te enojas con Dios, si crees en Dios, te enojas con tu familia, con la persona que ya no está, te enojas contigo mismo, y eso va haciendo que toda tu estructura de tu vida en la que tú estabas plantada, pues se mueve, y entonces ya no sabes ni por dónde, ¿no? Y tienes que reajustar estas creencias que tú tenías, ¿no? Que tú vivías como en esta burbuja de que a lo mejor esto nunca iba a pasar, o no sentías que esto era posible, o simplemente no estaba registrado, así como que en tu mapa de experiencias, ¿no? Y ahora ya lo tienes que integrar. Entonces, el hacer esto, de cuestionar estas creencias de una forma libre y sin juicios, y en el espacio terapéutico, pues va haciendo que este proceso de integrar estas nuevas creencias, estas nuevas ideas, sea como más sencillo, porque normalmente no es como permitido, en cierta forma, cuestionarnos estas cosas, ¿no? La existencia misma llega a este punto en el que, o sea, dices, pues, ¿para qué estoy aquí, no? O sea, hablando de, por ejemplo, la pérdida de los hijos, o sea, hay mamás que dicen, si realmente esto es, no quiero estar aquí, y te cuestionas hasta tu existencia, ¿no? Entonces es válido que estés en ese proceso y que tengas la oportunidad de vivirlo y de tener ese espacio donde puedes cuestionarlo, pero también donde se puedan dar estas otras alternativas, ¿no? De darte estas nuevas explicaciones, de encontrar esos errores, esas distorsiones en tus archivos que te hagan, pues ahora sí como que encontrar esta otra forma de vivir, esta otra forma de explicarte la existencia misma, ¿no? Bien, esa es la fase explicativa. La siguiente es la fase resolutiva. Y es ahí donde ya te pones como a trabajar en cuestión de actitudes y de acciones. Ahí entra mucho la parte de abordar estos momentos en donde no te atreves a sentir. ¿Fase qué? Fase resolutiva. Ahí todos tenemos estos mecanismos en donde en un principio, por el mismo dolor, pues no queremos ni explorarlo, ni sentirlo, ni acercarnos, ni hablar de eso,
ni siquiera, o sea, ni me lo menciones. Y es porque necesitamos a veces hacer eso para seguir. Porque, o sea, tenemos que poner el piloto automático, ¿no? O sea, a veces es la única manera. Porque si desde que te levantas te empiezas a cuestionar, tal vez ya no te levantas nunca. Entonces, tu cerebro hace esto de apagar ciertas áreas y ciertas emociones y te adormeces de alguna forma, o lo haces de manera muy consciente también para no sentirlo. ¿Por qué? Porque tengo que esto, porque tengo otros hijos, porque tengo un trabajo, porque esto, porque lo otro, porque quiero sobrevivir, porque no me quiero quedar aquí, y empiezas a actuar desde este lugar de evitar. Pero llega un punto en el que esa evitación se vuelve un obstáculo. Y ojo, no les estoy hablando de lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De llorar y de atreverte a sentir y a estar ahí como que con estas expresiones muy radicales de dolor. No necesariamente eso tiene que ser así para no ser evitativo, ¿no? Puede ser desde tu forma particular y personal, puedes estar evitando. Por ejemplo, una persona que no es como muy expresiva puede estar evitando hablar de eso, simplemente el contarlo. No sé si les haya pasado en alguna ocasión que van al trabajo y luego alguien pasa por una pérdida súper extrema y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque nunca lo dijo. Claro, no tienes que andar contando tu vida, ¿no? Pero hay cosas que son increíbles, ¿no? ¿Cómo puedes no decirlo? O personas que para sí mismos no se atreven a pensar. Borran inmediatamente todas las fotos, ¿no? No, es que para qué ya. Lo que sigue. Así es la vida. Y entonces ya no siento nada. O evitas hacer actividades, o evitas como esta actitud de explorar el mundo. Porque como hablábamos en la otra sesión, el apego que tú tienes con esta persona, o con esta situación, o con este momento de tu vida, pues es tan grande que se activa esta sensación de inseguridad, de incertidumbre, y entonces como que hay un quiebre ahí, ¿no? El punto es que aquí en esta fase vamos a intentar abordar eso que estás evitando, eso que a lo mejor no te has atrevido a explorar y que puede ser útil, ¿verdad? Lo que no es útil explorar y llorar por llorar y sentirte mal porque así tiene que ser el duelo, no. Más bien, lo que te es útil, ¿para qué? Para que integres esta pérdida a tu vida cotidiana. Ese es el objetivo, que tu vida sea funcional, de nuevo. Ese es el gran objetivo de esta terapia cognitivo-conductual, llegar a esa estabilidad en donde tu vida sea funcional, porque acuérdense que en un diagnóstico de duelo complicado, uno de los criterios es que tu vida se ve totalmente movida y entonces no eres funcional de una forma bastante dramática o bastante fuerte o bastante notoria. Entonces el objetivo sería que tú puedas integrar esta pérdida de manera que tu vida se vea nuevamente funcional. Y para eso es que vamos a estar haciendo estos abordajes de las cosas que has estado evitando, para que tu vida sea funcional de nuevo. Y aquí vienen estos dos puntos de la depresión o de la ansiedad, o las dos cosas, ¿no? Esta depresión pues va a surgir y tenemos que abordarla también. No porque el diagnóstico sea nada más el duelo complicado, si vemos que viene agregado un tema de depresión, pues lo dejamos de lado, ¿no? O sea, claro que se aborda también ese tema porque es parte de toda esta reacción que estás teniendo, ¿no? Ante esta pérdida. Entonces se aborda ese espacio con las técnicas que ya habíamos platicado antes, con una terapia de activación, que es la que más ha funcionado para trabajar la depresión, y básicamente se trata de integrar actividades a tu vida que te den un feedback positivo de que tu vida en este momento puede tener cosas buenas, en este momento, así como estás,
con esta pérdida, con este dolor. A veces, aunque te sientas mal, también puedes tener momentos buenos, pequeñitos, chiquititos, si tú quieres, pero los hay. Y entonces en esta fase se trata de abordar este plan estratégico para que tú puedas tener una ruta. Bueno, a ver, ahora, ¿cómo voy a hacer mi rutina? O sea, si mi rutina antes era levantarme junto con esta persona que ya no está, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser esta nueva estructura de mi vida? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué sigue después? ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Cómo voy a...? Y hacer ese plan te ayuda a tener cierta certeza, en primer lugar, y también te ayuda como a estar en esta activación constante, ¿no? De tener actividades que te den un feedback positivo y eso al final de cuentas te haga pues tener esta retroalimentación de que no todo está mal en tu vida, ¿no? Hay cosas, aunque sean bien chiquititas, que puedes disfrutar y que son disfrutables y que te pueden dar como esa lucecita al final del túnel, ¿no? Y también, pues, junto con la depresión, también puede estar agregado los temas de ansiedad o de el estrés postraumático, que justo como lo platicamos en la sesión anterior, hay puntos en donde estas pérdidas pueden tener episodios, momentos específicos, muy puntuales, que me generan este estrés postraumático, ¿no? En donde ya tengo síntomas y una clasificación de estrés postraumático, donde despierto en las noches con pesadillas, tengo pensamientos intrusivos que me hacen como sentir la misma sensación, la misma experiencia de dolor, de miedo, de estrés, de angustia, y estoy constantemente en un sistema de alerta, ¿no? Activado, y ya estamos entrando en ese terreno, ¿no? Del estrés postraumático. Entonces se trabaja también, se aborda junto con esto para ahora sí que abarcar lo que sea necesario, ¿no? En el proceso de la terapia. Y junto con esto, que hablábamos de este plan de activación, este plan de esta estructura, también debe de haber herramientas que te ayuden a manejar tus propias emociones, que te ayuden a entender lo que estás sintiendo y qué hacer con esas emociones. Obviamente esta sensación más fuerte de esta añoranza de estar con esta persona o estar en esta situación o eso que perdiste se va a presentar constantemente y tenemos que darte herramientas para que puedas enfrentarlo, ¿no? Y estas herramientas pues las vemos también en otro café terapéutico que hablábamos de la autorregulación emocional con las técnicas de la terapia de aceptación y compromiso o de mindfulness, que se trata de básicamente aceptar todas las emociones de una forma radical, sin ponerle etiquetas ni buenas ni malas, y experimentarlas de manera que al momento de sentirlas sea viable el poderlas tolerar, para que no te acaben, no te sea incómodo, y además que sepas qué hacer con ello. Una vez que ya eres capaz de tolerarlas, puedes decidir qué hacer con ello, o incluso estas mismas emociones te van dando una pauta de por dónde irte, y aprender estas técnicas, también enfrentar la angustia, enfrentar la ansiedad, porque bueno, pues estás enfrentándote a una vida totalmente nueva y diferente, ¿no? A como tú la concebías, pues tienes que tener cierto grado de preparación para lidiar con esos momentos de miedo, ¿no? De que te enfrentas a algo nuevo todos los días, por más simple que sea, ¿no? Así como simplemente me acuerdo de una paciente que me decía, es que nosotros viajamos de Chihuahua a Juárez constantemente, pero ahora que mi papá ya no está, él es el que manejaba todo el tiempo y ahora me toca manejar a mí, y estoy con un temor de que me toca ir y todo el mundo espera que yo esté allá porque pues toca y la familia y demás, y yo quiero ir, pero me tengo que enfrentar a esto de que nunca he manejado para allá y cómo le voy a hacer. Y entonces tenemos que enfrentar y abordar estas situaciones, ¿no? O por ejemplo, pacientes que estuve trabajando en un tiempo con los policías municipales dentro de la Academia de Policías, en la formación, y estaba yo a cargo de la terapia dentro de la academia. Y ellos internados, y se salían de su casa y se internaban de lunes a viernes y salían el fin de semana, ¿no? Si bien les iba.
Y en ese lapso, pues era el miedo, ¿no? De que mi vida cambió completamente. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y entonces tengo que enfrentarme a que dentro de ese proceso de aprendizaje que estaban teniendo, pues tenían esta gran incertidumbre de si lo iban a lograr o no, si lo iban a pasar o no. En segunda, que estaban dejando a sus familias en otro plano y ellos enfocados en esta área. Y luego después de eso, pues lo que viene y lo que es parte del trabajo ya propiamente, ¿no? Enfrentarse al día a día de trabajar en el servicio hacia los demás y enfrentar los peligros propios de su trabajo. Entonces, imagínense, era un enfrentar la ansiedad y la angustia constantemente. Y esto era también parte de un proceso de cambio en donde había que tener estas herramientas para lidiar con estas ansiedades y estas inseguridades, ¿no? Bien, esa fue la etapa resolutiva, la fase resolutiva. Y finalmente viene la etapa reconstructiva, que pues ya es como lo dice su nombre, ¿no? Ya empezamos a tener momentos en donde integramos esta experiencia. Ya sabemos que estoy pasando por este duelo y que sí me duele y que sí tengo momentos muy malos, pero también ya sé que puedo tener momentos buenos, ya sé que tengo estas otras cosas que son o pueden ser positivas potencialmente, y ya estoy teniendo como un reajuste dentro de mi propósito de vida. Ya estoy resignificando esta pérdida, ya entiendo para qué, o estoy entendiendo para qué es que estoy viviendo esto, o cómo lo quiero ver en un futuro, cómo lo quiero transformar, cómo se va a ver hacia adelante, ¿no? Y a eso nos hace pensar un poco más a planes a futuro. Y junto con eso, pues ya viene esta sensación de la vida continúa, estaré bien, las cosas no están tan mal como yo pensaba, a veces voy a sentirme mal, pero es parte del proceso, y te vas entendiendo en este proceso como de sostener ambas cosas, como les decía la otra vez. Podemos ser capaces de estar viviendo un dolor, una pérdida, pero también un gran amor por esa persona, por esa situación, o por su propia vida, y también una resignificación de lo que es esta experiencia, ¿no? Y ambas son posibles al mismo tiempo. Entonces, en esta fase reconstructiva se trata de hacer eso, de ir entendiendo, integrando a tu vida cotidiana esa realidad. ¿Y esto cómo se ve? Pues a través de estos rituales que les platicaba, ¿no? Cosas que hacemos cotidianamente que pueden ser significativas, simbólicas de esa nueva etapa de tu vida. Y junto con eso, pues el crear esta nueva realidad, este parteaguas y una nueva historia, una nueva narrativa que tú te vas contando a ti misma a partir de esta experiencia. Estas fases no siempre se llevan así como se las estoy platicando, ¿verdad? Pues obviamente vamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y a veces te topas como con una experiencia que no te habías enfrentado en esta nueva etapa de tu vida, y tienes que revisarla otra vez, ¿no? Estas distorsiones de pensamiento, estas viejas creencias, o estos nuevos miedos que antes no te habías preguntado y ahora los tienes que preguntártelos, o hay aniversarios, o hay cosas que te detonan estos recuerdos, estas emociones que tienes que enfrentar, y ahí aplicas todas estas herramientas que por fortuna pudieras tener, ¿no? Y ahí podrías decir que ya estás integrando esta experiencia de duelo, y entonces tu vida ya se vuelve más funcional, que al final de cuentas este es el objetivo de esta terapia. Hay otros estilos de terapia que son terapias ya como existenciales o basadas meramente en aceptación y compromiso, y esas pueden ir más como agregadas al significado de esta experiencia, ¿no? De cuestionarte filosóficamente qué significa esta experiencia y a partir de ahí aterrizar. Pero si te fijas, pues esta abarca también bastante de eso, ¿no? Y bueno, en una terapia yo no les voy a decir que yo voy a decir, ay, esta persona está cuestionándose la existencia de Dios y esto es un valor importantísimo para su vida, ¿no? Independientemente de lo que yo pueda creer, pero independientemente esa persona lo considera un gran valor y se lo está cuestionando, y yo no lo voy a tocar en el tema porque no es parte de la terapia cognitivo-conductual. Pues claro que no, o sea,
Un buen terapeuta va agregando y entretejiendo las herramientas que ya tiene para que esa persona pueda tener ese tratamiento particularizado, ¿no? Y eso pues ya se los paso así como que al costo, ¿no? Para que ustedes vean que no es como estar aquí en un taller, ¿verdad? En un taller pues yo te doy toda esta información y tú sabes qué haces con ella. Y en la terapia vamos construyendo al mismo tiempo este espacio para ti. Entonces, no necesariamente es que dejemos fuera una cosa o la otra. Yo les platico de líneas de trabajo porque es más fácil explicarlo así, pero al final de cuentas el tratamiento puede ser una mezcla de varias cositas, ¿no? Bueno, por lo pronto creo que eso sería como lo que les quería explicar y luego ya pasamos a trabajar en ello. La sesión pasada, creo yo, si lo podemos identificar, estuvimos en la fase descriptiva, porque pues sí nos tocó como que hablar, describir, nombrar, y estuvimos en la fase también un poco explicativa, en donde cuestionamos estas falsas creencias o estas ideas, ¿no? De por qué tiene que ser así, no siempre va a ser así, estas cosas pueden verse de esta forma, la experiencia que estás viviendo puede ser asá, o a cambiar, o el tiempo, o dale chance. O sea, tenemos como que esa explicación, y si se fijan no tuvimos que cuestionarnos tanto, solo externarlo, ¿verdad? Entre todas y abordar el tema. A veces eso es suficiente, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar en estas otras dos áreas, que es la resolutiva y la reconstructiva, ¿no? Vamos a dar como algunos ejercicios que puedan como rescatar esas dos fases. ¿Les parece? Muy bien, entonces nos despedimos de las redes sociales y trabajamos.